descarga del capacitor, mucho comportamiento, ¿sí?, del capacitor cuando se conecta y se desconecta. Ahí les muestro. Esto es así. Hagamos el paso por cero si quieren. Cuando conectamos, ¿en qué corno me apoyo que me conectamos? Con toca el pizarrón, profe. Cuando pasamos, ¿sí? O sea, cuando está en cero está desconectado. Cuando lo pasamos el interruptor a la posición 1, ¿qué es lo que pasa con el capacitor? Está cargado y está descargado, perdón, y empieza a cargarse. Ok. Mientras el capacitor esté descargado, es como un cortocircuito. ¿Sí? Entonces pasa toda la corriente. A medida que el capacitor empieza a cargarse, el capacitor se va a cargar con la misma tensión de la fuente. Si esta fuente es de 12 volts, el capacitor se va a cargar con 12 volts. Si es 24, así como cualquier tensión, mientras que el dieléctrico aguante. Si ustedes se fijan en un capacitor, dice, sobre todo los electrónicos, dicen tensión máxima 25, 50, 100, 500, 1000. ¿Sí? Si ustedes se pasan de esa tensión, lo que va a pasar es que se va a pinchar el dieléctrico y ya no se vuelve un capacitor. O sea, se pone en corto y es o un corto o se abre, depende de la corriente que circule. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros conectemos el interruptor en la posición 1, el capacitor que está descargado empieza a cargarse. Hasta que llega a la tensión de la fuente. Esta que tenemos acá es la tensión que tenga la fuente. ¿Sí? Si es 24 va a ser 24, si es 12, 48, lo que ustedes quieran. Sí, no importa, la curva es igual para cualquier valor. Con la corriente pasa lo opuesto. Dijimos que cuando está descargado es como un cortocircuito. Entonces la corriente es máxima. A medida que empieza a cargarse, la corriente empieza a bajar. Es fácil de darse cuenta. Si acá tenemos 12, cuando esto no tiene tensión, tiene 0. Entonces pasa toda la corriente. Cuando esto se carga con 1 volt, la diferencia es 11. A medida que esto empieza a aumentar, la diferencia se hace más chica hasta que si esta tiene 12 y esta tiene 12, la diferencia es 0 y ya no circula corriente. Entonces, vamos a arreglar un parejito. La corriente hace una cosa así, más o menos. Y este valor que vamos a ver acá, corriente, pues lo vamos a ver acá. ¿Sí? Este valor que tenemos acá, ¿cuál va a ser? A ver si que el circuito se da cuenta. Es el valor de corriente máximo. ¿Mostrarme de vuelta? Yo dije, cuando conectamos el interruptor en 1, ¿sí?, el capacitor se empieza a cargar hasta que llega a esta tensión, que es la tensión de la fuente. Y la corriente arranca del punto máximo hasta que cuando el capacitor está completamente cargado, entonces se vuelve 0. Este punto máximo de tensión es la tensión de la fuente. Este punto máximo de corriente, ¿cuál es? El A. El punto A. ¿La máxima tensión? La máxima corriente. Ah. ¿Sí? ¿A qué responde ese valor de máxima corriente? No es infinito, está limitado. ¿Por qué está limitado? ¿Qué lo limita? ¿Cómo lo calcularían? No importa los valores. Haciendo un circuito de La tensión. La resistencia. No, Está limitada por la resistencia. Limitada, Ah. Sí, está bien, va bien. Está limitado por la resistencia. Entonces, la corriente sería igual a qué. ¿La tensión? ¿La tensión sobre la resistencia? Exacto.
Tensión sobre resistencia. Sí, tal cual. Esto es B sobre R. O sea, me estás diciendo que se va cargando, o sea, como No, está en máximo, o sea, está en otra cero. cosa mismo, la tensión va bajando, porque se genera. No, vamos a vuelta. El capacitor descargado es lo mismo con cortocircuito. Sí, sí. Obviamente es un instante nada más porque después empieza a cargarse. Claro. En el instante que está descargado, si esto es un cortocircuito, el amperímetro recuerden que tiene una resistencia muy baja, entonces también es un cortocircuito. El circuito en el instante que se conecta es una resistencia con una fuente. Claro. Entonces la corriente máxima va a estar limitada por la fuente y la resistencia, o sea, V sobre R. Esa es la corriente máxima con la que arranca a cargarse el capacitor. Cuando se le aplica la tensión del capacitor empieza a subir. La diferencia de tensión entre el capacitor y la fuente empieza a bajar, porque o sea, esta es 12, esta es 0, la diferencia son 12. Cuando el capacitor empieza a cargarse, Actúa como un paralelo. claro, sí, de hecho están paralelos. Sí, actúa como una fuente en paralelo. Claro. Ah, perfecto, está haciendo el espíritu. Hermoso. Entonces, cuando el capacitor llega a la tensión de la fuente, la diferencia entre una tensión y la otra es 0, entonces la corriente se vuelve 0. Lo que estamos viendo acá, este gráfico, es lo que nos mide el amperímetro y lo que nos mide el voltímetro. ¿Sí? Esto que vemos acá es lo que mide este voltímetro, lo que mide acá es lo que mide este amperímetro. Más allá que no miden valores, no miden señales, ¿no? Pero bueno, tengan en cuenta dónde está ubicado cada cosa. Fíjense, este es el positivo y el negativo, y este es el positivo y el negativo del instrumento. Lo que está en blanco es con el instrumento. Ahora me pongo con color para no se confundan. Entonces, la corriente acá, ¿cómo circula? De positivo a negativo. Entonces, fíjense que estamos siempre en el cuadrante positivo. El cuadrante negativo está acá abajo. La tensión igual. La tensión que está midiendo es el capacitor cuando es un cortocircuito, que es justamente lo que explicamos la vez pasada del interruptor abierto y cerrado, circuito abierto y cortocircuito. Cuando es un cortocircuito, el voltímetro ¿cuánto mide? 0. Lo mismo que el ejemplo de la clase anterior, no me acuerdo cuál. ¿Sí? ¿Cuánto mide el voltímetro cuando el interruptor está abierto o cuando está cerrado? Cuando está cerrado es un corto, el voltímetro mide 0. Que es lo que vemos acá. A medida que esto empieza a cargarse, vemos cómo se carga y cuando el capacitor se cargó completamente, se comporta como un circuito abierto. Entonces, ¿cuánto mide la tensión de la fuente? El máximo o 0. ¿Sí? ¿Me siguen todos hasta ahí? ¿Qué pasa cuando pasamos el interruptor de 1 a 2? ¿Sí? El capacitor se descarga. El capacitor se descarga. Vamos a... Acá es bastante fácil, no hace falta lo que mucho... A ver, igual abajo, lo bajamos con el lado. Cuando se carga, la corriente hace... ¿Sí? Circula de positivo a negativo. Entonces todas las mediciones son positivas. Cuando conectemos esto en la posición 2, ¿cómo se cargó el capacitor? Acá tenía, 12 y le pasó 12. claro, pero acá tenía el borne positivo. Entonces esto está cargado positivo y negativo. El capacitor tiene la misma polaridad que tiene la fuente, vamos a dicho. El capacitor va a tomar la misma polaridad que tiene la misma polaridad con la que se conectó. Okay. Si se le conectó un positivo, este va a ser el positivo. Si se le conectó un negativo, va a ser el negativo. ¿Dónde estaba conectado esto? A positivo. Esto a negativo. Y dijimos que tiene una pequeña carga. Cuando lo pasemos a la posición 2, el circuito lo estamos cerrando. Estamos cerrando el positivo del capacitor con el negativo del capacitor a través de la resistencia también. ¿Sí?
Entonces, ¿qué va a pasar? Se comporta como una fuente. La corriente va a salir por acá y va a volver al capacitor por acá. Pero la corriente del voltímetro va a ser igual. Sí, está bien. La corriente que circula por el voltímetro va a ser igual. O sea, que este voltímetro, ¿cómo va a medir? En la descarga. Como aquel. No. ¿Sí? Y se va a descargar. Claro, pero ¿va a cambiar la polaridad o no? No, vamos a medir incluso, vamos a medir en paralelo. Porque si va No, igual no, de. yo Si quiero- igual va de positivo a negativo ahí también. Claro, por eso, yo esto es lo que quiero mediar. ¿Sí? Si cambia la polaridad o no. En el voltímetro, la tensión es la misma, no cambió de polaridad. No. ¿Sí? El positivo estaba conectado al positivo de la fuente, ahora está conectado al positivo del capacitor. Está bien. Lo mismo con el negativo. El amperímetro, Y, Sí, igual. no, y ahí es de negativo a positivo. Porque va para entonces el arriba. amperímetro cambió negativo, cambió la polaridad. La corriente antes venía de la fuente, entraba por el positivo y salía por el negativo. En este caso va a venir del capacitor, entra por el negativo y sale por el positivo. Entonces, la corriente sí cambió. Acá la tensión se va a descargar así, De positivo a negativo. o sea, se descarga, ¿sí? Arranca con la misma tensión de la fuente, que es la que se cargó, y cuando empieza a circular corriente, la carga disminuye. Y acá va a ser de esta forma. Arranca con una corriente máxima, negativa, Claro. ¿sí? Porque cambia el sentido de circulación. De hecho, cambia el mismo capacitor. El capacitor se cargó con la corriente que entraba por positivo y salía por negativo. Cuando lo desconectamos, lo que hizo fue, ¿sí?, volverse una fuente, digamos. Entonces, si ese es el positivo, es por donde sale la corriente. La corriente del capacitor circula en sentido opuesto al que circulaba cuando se cargó. En la descarga cambió el sentido de giro de la corriente. Eso lo ven, ¿no? Sí. ¿Estás viendo el partido? ¿Para qué les muestro la curva de carga y descarga? Por dos cosas. Primero, que tengan en cuenta cómo se comporta en continua. Esta prueba la pueden hacer fácil. Agarran un capacitor, pónganlo corto, porque seguro antes que está descargado. Sí, igual tampoco te va a pegar, no te va a pegar. ¿Sí? Pónganlo en corto, agarren el tester, pónganlo para medir resistencia y midan las puntas. Van a ver qué pasa. ¿Cómo fue? Agarren un capacitor, pongan el tester para medir resistencia y midan y van a ver qué es lo que hace el tester. Claro, primero subiendo. Primero, exactamente. Primero muestra un valor de resistencia muy bajo, al revés, en realidad. Sí. Cuando lo conectan, va a arrancar cerca de cero, va a empezar a medir, se empieza a subir y después de repente va a aparecer como un circuito abierto. ¿Qué pasó? El capacitor se cargó con la misma tensión del tester. Entonces, cuando deja de circular corriente, el tester detecta que el circuito está abierto. Pero pueden ver la carga del capacitor. Con el ómetro es fácil de ver. Si fuera el reloj de aguja, un tester viejo de aguja, sería más fácil. Van a ver cómo arranca desde cero, ¿sí?, empieza a subir y después se va a fotoescalar, parece como que está abierto. Bien, eso por un lado, para que vean cómo se comporta. ¿Por qué es importante esto? Recuerden siempre esto de acá. ¿Por qué pongo la resistencia acá en el circuito para hacer la prueba esta? ¿Qué pasa si no pusiera la resistencia? ¿Se queda todo en cortocircuito? Sí, es un cortocircuito tal cual. Sí, la resistencia está para limitar justamente la corriente de carga, porque si no el capacitor es un cortocircuito cuando está descargado. Siempre. Sí, por eso el pico era 5 octavos, es igual a R por C. No, ¿cuál es el pico máximo? Sí. No, depende de cada capacitor. Yo he visto volar al diablo por no estar limitado, sobre todo en el terno. Nosotros teníamos que la habían hecho la más era 5 octavos, es igual a R por C y ahí quedaba. ¿El pico máximo del capacitor? Sí. Ahora voy a preguntar, pero
El capacitor en el momento de la descarga es como un cortocircuito. Lo que te lo va a limitar, aparte va a depender de dónde esté conectado. Si vos lo tenés conectado en un circuito de continua, te va a limitar la resistencia ohmica de los conductores. Si lo tenés Pero puede ser que no haya enseñado para. No, puede ser que nos enseñó para resistencia de continua. No, pero lo que seguramente es la resistencia para calcular el tiempo de carga y descarga. Eso sí es más o menos esa fórmula. No me acuerdo la fórmula. Sí, 5 octavos es igual a la resistencia. La resistencia del cambio del capacitor, que digo, está bien, no cuánto, el tiempo de descarga. Claro, sí, para el tiempo de descarga sí, pero para la corriente máxima depende de un montón de cosas del. Sí, tenés un montón de del cosas. circuito. No hay una ecuación para eso. Decía entonces, recuerden que es un corto. Si ustedes conectan un capacitor directo, aún no alterna. ¿Sí? En el momento de la conexión también. Una vez que en alterna lo conecten, va a tener la forma de onda esa que vimos. Pero hay un instante donde va a tener una curva parecida a esta. Nosotros dibujamos ya el periodo estacionario, que es cuando las corrientes y las tensiones se establecen. Pero en el periodo transitorio, o sea, cuando recién se conecta, en esos instantes vamos a tener un pico de corriente grande si no limitamos la corriente con la resistencia. ¿Sí? Entonces recuerden siempre, un capacitor es, cuando está descargado, un cortocircuito, y cuando está cargado, un circuito abierto. De esa forma se van a acordar siempre quién adelanta a quién, si tienen bien claro el concepto de cortocircuito y circuito abierto. En un cortocircuito, la tensión es 0 y la corriente es máxima. En el circuito abierto, la corriente es máxima. Es igual. No, perdón. En el circuito abierto, la tensión es máxima y la corriente es 0. Es lo que habíamos visto acá. ¿Sí? Oh, Marcelo, no sé si me estás siguiendo. No, te estoy enfocando, ¿viste? Claro. Pobre Carlos. La forma más fácil de verlo es acá. Fíjense que cuando la tensión es 0, la corriente es máxima. Y cuando la tensión es máxima, la corriente es 0. Aplíquenle una señal senoidal y van a tener lo que vimos recién. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Lo copiaron? Así hago el mismo circuito con la bobina. Mismo caso. A la bobina. Perdón, el capacitor. Si dijimos que un capacitor, cuando se lo conecta, es igual a un circuito abierto, a un cortocircuito, primero que todo. Porque hoy había paro, profe, por eso. Sí, un capacitor. Ya mismo, mira. Lo que aquí se queda ahí. Si un capacitor, cuando está descargado, es igual a un cortocircuito, cuando está cargado, se comporta igual que un circuito abierto, la bobina, si es lo opuesto, ¿sí? En el momento que se conecta, se va a comportar como un circuito abierto, y una vez que está conectada, se va a comportar como un cortocircuito. Okay. Vuelvo a repetir. La bobina, en el momento que se conecta, yo digo carga y descarga porque en realidad la bobina no se carga, ¿sí? Okay. En el momento que conectamos la bobina, se va a comportar como un circuito abierto. Una vez que la tensión de la corriente se estableció, ya está conectada, se comporta como un cortocircuito. Vamos a hacer el mismo ejemplo. Okay. Cuando pasamos el interruptor a la posición 1, lo que va a pasar es que va a circular una corriente ahí. De esta manera, el amperímetro mide positivo,
el voltímetro mide positivo. Ajá. Una bobina, o mejor dicho, un inductor, dijimos que justamente lo que bueno un inductor es que tiene gran parte de la propiedad que tiene magnificada es la inductiva, que es la capacidad de que induzca, que aparezca una tensión frente a la variación de un campo magnético. ¿Sí? Después vamos a ver la ley de Faraday mucho más en profundidad, pero por ahora, cuando un campo magnético es variable, va a aparecer una tensión en cualquier conductor. Si nosotros ese conductor, ¿sí?, lo enrollamos y tenemos muchas vueltas, la tensión empieza a aumentar. Por cada espira se va multiplicando la tensión. Entonces quiere decir que en una bobina lo que tenemos es mucha más capacidad de inducción, o sea, más capacidad de que aparezca una tensión entre los dos puntos. ¿Cuándo aparece esta tensión? Cuando hay un campo magnético variable. ¿De qué depende el campo magnético? De la corriente. Si hay una corriente, hay un campo magnético. Siempre. ¿Cuándo tenemos un campo magnético variable? Bueno, cuando el interruptor está en posición 0, el campo magnético es 0, porque no hay corriente. Cuando pasamos del interruptor a la posición 1, hay una variación de campo, de 0 a un valor, no importa cuál sea, hubo una variación, que es, antes no había y ahora hay un campo magnético. Cuando más grande sea el campo, más grande va a ser la variación, pero siempre, más grande va a ser la inducción, pero en el instante que hacemos la conexión, aparece un campo magnético variable y en consecuencia aparece una tensión inducida. Esa tensión inducida es inversa y opuesta a la aplicada. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos positivo y negativo acá y lo conectamos así, la tensión que aparezca acá va a tener el signo positivo y negativo. Como lo mismo que vimos en el capacitor. O sea que esto va a intentar circular para este lado y está para este lado. En ese momento, si las dos son iguales, que lo que sucede justamente, al tener la fuente y la bobina con la misma tensión, la corriente se vuelve cero. Pero ¿cuánto va a medir el voltímetro acá? La misma tensión que la fuente. Entonces, vamos a tener un voltímetro que mide una tensión máxima, que es la tensión de la fuente, y vamos a tener un amperímetro que mide 0. Porque si la tensión acá es igual que esta, no hay diferencia de potencial, y si no hay diferencia de potencial, no circula corriente. Eso solamente sucede en el momento de la conexión, que es cuando hay un campo magnético variable, cuando pasa de 0 a 1. Una vez que la tensión y la corriente se establecieron, la tensión se vuelve continua. O sea, se vuelve constante, pero no es continua. ¿Sí? Se vuelve constante. Si es constante, no hay variación. Si no hay variación, no hay inducción. Si no hay inducción, ¿cuánto vale la tensión acá, en este punto? La tensión, cuando conectábamos, aparece una tensión inducida que es igual a la tensión de la fuente. Cuando deja de haber variación, ¿qué tensión induce la bobina? Ninguna. Entonces, si la bobina no induce tensión, el voltímetro va a medir 0. Y ahí está la explicación que di la clase pasada, no es para marearnos, pero tampoco quiero confundirlos así. Ya nos confundió, profe. Ahí lo explico de vuelta, pero sí. Cuando me refiero a un cortocircuito, me refiero en realidad a la propiedad inductiva. ¿Sí? Una bobina, el circuito equivalente a una bobina, a un inductor, a una bobina, perdón, es esto. Obviamente esto es parte de uno solo, no se puede separar porque son las dos propiedades, la propiedad inductiva y la propiedad resistiva. La propiedad inductiva justamente es esa capacidad que tiene de generar una tensión cuando aparece un campo magnético variable, que sería esta L que tenemos acá. Y la resistencia es la resistencia propia de la bobina, que va a depender del número, del largo, de la longitud del conductor, de la sección y del material. ¿Sí? No, como obviamente se imaginarán, no hay ninguna bobina que tenga resistencia 0. Cuando ustedes midan
acá, el voltímetro está midiendo en realidad acá. Entonces no van a medir 0, van a medir, ¿sí? La medición acá va a ser B sobre R, porque en L, ¿sí? Acá no hay ninguna caída de tensión. Esto es en el circuito equivalente. Esto es en un circuito ideal donde la resistencia de la bobina fuera 0. Lo explico así porque si a esto le sumo encima de eso, imagínense si no entiendo, si les está notando acá y le sumo el circuito real, se ve un lío. Pero digo, para que no entiendan, si ustedes agarran una bobina y le aplican una tensión, van a ver que no es 0 la tensión, porque por todavía lo que van a estar viendo es la resistencia propia del conductor.